todos y bienvenidos a la estantería de la bruja. Antes de empezar con el vídeo, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte absolutamente nada, darle like si te gusta el contenido para que así pues YouTube me ayude un poquito a crecer y tú también me ayudas. Y bueno, no olvides que en la cajita de descripción te dejo todos los enlaces relacionados. Tengo los de mi web, el de mi libro, que es ese de ahí detrás, y los de mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok. Y sin más, vamos a empezar con el vídeo. Hoy venimos a hablar de un narrador en la escritura que me encanta. De hecho, de momento es el único que he usado. Es verdad que tengo planeado una historia con un narrador diferente por primera vez en mi vida. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de hoy porque si no sabéis que me enrollo y este vídeo se hace inmenso. Y vamos a hablar del narrador en primera persona. Vamos a hablar un poquito de sus características y bueno, de mi experiencia utilizándolo y de algunas cosas que creo que deberíamos tener en cuenta pues cuando nos planteemos usar este narrador. Como ya os podéis imaginar, el narrador en primera persona se trata de un personaje que participa activamente en la historia. ¿Por qué? Porque te está contando la historia desde primera persona. Nadie lo habría adivinado, yo lo sé. O sea, pero a ver, vamos a dejar también las bases claras. Entonces, este narrador te va a contar la historia desde su punto de vista. Va a intervenir en ella más o menos. Pero no va a ser un narrador externo, no va a ser un narrador que ve desde fuera como sería pues el narrador en tercera persona. Obviamente el texto va a estar escrito en primera persona del singular y bueno, ya si lo hacéis en tiempo presente o en tiempo pasado, eso ya va un poco a gustos y como vosotros os sintáis cómodos narrando esta historia. Es verdad que yo ahora mismo pues siempre lo había hecho en pasado, pero en esta historia que estoy escribiendo ahora pues lo estoy haciendo en presente porque me parece que con el tipo de historia, con el dinamismo que le quiero dar y demás, pues va más acorde. Pero ya os digo, esto es totalmente subjetivo, va a gustos y como os sintáis más cómodos. También os digo, no cerréis a nada. Lo guay de la escritura es que podemos experimentar. Y yo sé que, o sea, os estoy diciendo que siempre he usado este tipo de narrador, entonces, obviamente conozco eso de quedarse en la zona de confort. ¿Por qué? Porque sigo en ella. Aunque tenga planeado una historia, esté en proceso de planificar una historia que, pues, no es en primera persona, no está narrada en primera persona. Pero, claro, por ejemplo, el tiempo verbal ya os he dicho que lo estoy cambiando. Entonces, bueno, pues vamos a experimentar también un poco porque ya os digo que yo era muy reacia a cambiar de primera persona porque creía que no se me iba a dar bien hacer un narrador en tercera persona ni nada por el estilo, pero también te digo, si no lo pruebo, ¿cómo lo sé? Si no practico, ¿qué pasa? Y ahora pues ha pasado que se me ha ocurrido una idea para un libro, bueno, para una saga, en la que no puedo usar el narrador en primera persona porque es que sería un follón y por como yo tengo planteada la historia y por como quiero que pase, es que no tiene sentido que el narrador sea en primera persona. Es que no lo tiene, no sería viable para mí, para lo que quiero contar. Entonces esto siempre tiene que ser algo que nos facilite la vida, no que nos haga la historia o el tema de contar nuestras historias más difícil. Al final las técnicas tienen que estar para nosotros, no nosotros para las técnicas. Entonces, claro, me dije, ¿qué es esto? Necesito cambiar de narrador y aunque me costó un poquito porque ya os digo que estoy muy acostumbrada a trabajar en mi narrador en primera persona, pues creo que era lo necesario. Entonces, bueno, no tengáis miedo a experimentar. Algo que me encanta del narrador en primera persona es que, claro, al estar narrado desde, pues es un personaje, las vivencias que te está contando están basadas totalmente en su punto de vista subjetivo. No es nada objetivo, no te está contando los hechos. A ver, sí te lo está contando como pasan, pero le está metiendo su toque y sus vivencias y su verdad en esa historia. A no ser que tengas un narrador mentiroso o un narrador pues que tenga, por ejemplo, alucinaciones, que eso pues también le da mucho juego para las historias, ¿no? Pero en principio, claro,
no significa que no estemos viendo la verdad de la historia. Simplemente estamos viendo su verdad, la verdad del personaje, porque claro, estos personajes pues son como nosotros mismos. Nosotros podemos contar una anécdota 1000 veces, pero a lo mejor la otra persona en la que ha participado en la anécdota, pues no lo ha visto así, no lo ha vivido así. Y su parte no tiene por qué ser mentira y la nuestra tampoco. Simplemente que nuestra vivencia y la manera en la que percibimos los hechos, pues es diferente. ¿Y por qué me encanta esto? Porque esto ya os digo que es muy personal. Hay gente a la que no le pasa, pero a mí me cuesta muchísimo menos conectar con ese personaje a la hora de leer. O sea, yo conecto mucho más con un libro de primera hora, ¿vale? Después ya sí que puedo conectar y no ha pasado absolutamente nada. Pero de primera hora yo conecto muchísimo más con un libro narrado en primera persona porque el personaje que me está contando puedo conectar más o menos. Oye, a lo mejor digo, ¡buah! Es que me cae fatal, pero da igual porque ya me está haciendo sentir algo. Entonces entro muchísimo más fácil en la historia y esto es algo que me encanta también hacer. Y como ya he dicho antes, pues este tipo de narración hace que la verosimilitud aumente. El lector pues no sé, está como más propenso, ya os digo que esto es muy subjetivo, pero os hablo de mi experiencia que me pasa, está mucho más predispuesto a entrar en la historia. ¿Por qué? Porque al final es como, Dios, quiero saber qué te pasa, quiero saber cómo estás viviendo esto tú personalmente porque eres el protagonista. Entonces, si eres el protagonista es por algo, es porque me tienes que contar esta historia a tu manera, cómo lo has vivido tú. Entonces, es que eso me gusta mucho. Además que sabemos pues que obviamente el relato pues está, o sea, como ya he dicho antes, es subjetivo. Está empañado pues por la experiencia de este personaje y por cómo él percibe las cosas. Entonces, ya vamos con eso. Y aunque, o sea, nos ha pasado muchas veces que estamos leyendo un libro y es como, pero tío, ¿cómo te das cuenta de esto? O, ¿de verdad estás pensando esto? Pero si está clarísimo que no es así. Bueno, pues porque a nosotros también nos pasa en nuestro día a día. Entonces eso, para mí, le añade verosimilitud porque el personaje, pues, es real, ¿no? Es como, a ver, yo la verdad, ahora le estoy gritando al libro porque no estoy entendiendo la decisión de este personaje, pero es que puedo entenderlo porque yo también he tomado muchas decisiones malas en mi vida. Entonces yo también me he equivocado y es lo que hay. Entonces, pues eso es algo que el narrador en primera persona nos da y creo que es muy guay. Y algo que también me encanta del narrador en primera persona es el diálogo interno. Pues es todos estos párrafos que vamos metiendo en la historia que nos ayudan a hacer crecer el personaje y ayudarlo a evolucionar. Aparte de porque claro, nuestro personaje le pasan cosas en la historia y a raíz de ahí pues tiene que reflexionar sobre esas cosas porque lo están marcando de una manera o de otra. Entonces ese diálogo interno nos ayuda de nuevo a empatizar mucho más con el personaje o a odiarlo, que todo puede ser, pero también a la vez nos ayuda a conocerlo mucho mejor, nos ayuda a conocer cómo piensa esa persona, cómo piensa ese personaje, cómo vemos cómo su pensamiento empieza estando en un punto y poco a poco va pasando al siguiente. Y poco a poco va pasando al siguiente hasta que nosotros queramos, pues hasta donde nosotros queramos llegar para ver esa evolución. Entonces, de verdad, eso para mí es una de las principales razones por las que yo quise y siempre me decanté y empecé a escribir por un narrador en primera persona porque me interesa muchísimo todo este tema de la psicología del personaje. Es algo a lo que, o sea, leo artículos científicos de psicología y tal, y del comportamiento y de emociones y tal, porque me interesa mucho todo este tema de la psicología del personaje y también la psicología del autor, que se puede ver del autor a través de sus libros. Es un tema que me gusta mucho, simplemente por hobby. Entonces, claro, no puedo no meterlo en mis historias porque es algo que me apasiona. Entonces, claro, usar el personaje, o sea, usar el narrador en primera persona para trabajar
todo esto me parece maravilloso. Y bueno, pues como ya he dicho, todo este proceso nos lleva a empatizar o a odiar todavía más a un personaje. Pero normalmente, o sea, odiamos al personaje porque a lo mejor, pues oye, si está bien construido, no todo el mundo nos puede caer bien. Entonces yo eso no lo veo como algo malo para que no me guste una historia. Porque si odio al personaje es como, jolín, lo has construido tan bien que aun viendo su desarrollo personal, es que no me puede caer bien todo el mundo. Entonces, oye, yo esa gente que dice, es que no me leo el libro porque la protagonista o el protagonista me cae fatal, no lo soporto. A ver, yo me lo leo y quiero saberlo y quiero saber si ese protagonista al final me llega a caer un poquito mejor y si no me cae bien, por lo menos conocer sus razones y conocer por qué es así. Me parece que eso es algo muy bueno y que ya, como ya he dicho, a nosotros no nos cae bien todo el mundo. Es imposible que te caiga bien todo el mundo. Y es imposible caerle bien a todo el mundo. Entonces, que eso lo consiga un personaje de un libro, no sé, me da la sensación de que el autor o la autora se ha tomado la molestia de verdad de construir algo, un personaje que es lo suficientemente realista para que te despierte sus sentimientos. Entonces, no es un personaje vacío, no es un personaje que no tiene profundidad, no es un personaje perfecto, no es un personaje, un villano tal cual que es malo porque es malo y ya está. Entonces, me gusta también ver ese tipo de personajes porque, no sé, me parece que enriquece mucho tanto el narrador como la escritura y la lectura en general. Y obviamente, al estar metido en todos los fregados, ¿vale? Al estar en todos los líos, no en todas, pero en varias decisiones que se toman y demás, pues ahí nos hace sentir y nos hace, pues, llegar a donde queremos llegar con la historia, ¿no? Entonces, este narrador, de verdad, o sea, hay que tener cuidado porque hay una línea muy fina entre meter estos párrafos de reflexión demasiado, o sea, ser demasiado pesado, entre comillas, en reflexiones, en repetir una y otra vez la misma reflexión para no evolucionar. Hay que tener cuidado con estas cosas porque tendemos a querer reflexionar porque, a ver, muchas veces se nos olvida, muchas veces estamos escribiendo una novela de 90.000, 100.000 palabras y obviamente lo más normal es que haya párrafos que se parezcan entre sí, porque no es lo mismo lo que has escrito en la página 200, o sea, no te vas a acordar igual de lo que has escrito en la página 200 que la escribiste ayer, que en la página 10 que la escribiste hace ¿cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses? Es que, claro, no te vas a acordar 100% de todo lo que has escrito. Si alguien lo hace, por favor que me cuente cómo lo hace, porque es que a mí, o sea, yo me olvido hasta de los nombres de mis propios personajes, entonces, por favor, que alguien cuente sus tips aquí abajo, porque a mí se me olvida todo. Entonces, obviamente va a haber reflexiones parecidas, o puede que hayamos hecho más o menos la misma reflexión. Nunca nos va a salir igual, pero al final la conclusión va a ser la misma. Entonces, no está mal refrescarle la memoria al autor, o sea, perdón, al lector, porque claro, igual que nosotros no nos acordamos de lo que pasó en la página 10 cuando vamos con los 200, oye, pues a lo mejor el lector tampoco se acuerda de lo que pasó, o se acuerda muy por encima. Y a ti te parece que es importante que esto se remarque. Maravilloso, ponlo. Pero yo os digo, tampoco hay que remarcar demasiado. No hay que dar las cosas tan mascaditas, ¿vale? Podemos también dejar que el lector saque sus propias conclusiones con nuestra obra. Que el lector se imagine cosas. Que el lector haga sus teorías en base a lo que decimos y lo que no. Esto es lo guay. Entonces, para mí no hay que pasarse y hay que tener mucho cuidado del narrador en primera persona el pasarse con temas de reflexiones. Otra cosa que creo que es importante tener en cuenta
para no hacer la narración pesada y que, bueno, que no parezca como que, no sé, como que el texto no está muy trabajado, es estas veces que hacemos un libro de fantasía o, no sé, o ciencia ficción o Euron Fantasy, o sea, todas estas cosas que tenemos que explicar cómo funcionan ciertos elementos del mundo. Claro, tenemos que ver aquí que es muy difícil meter esa información sin que parezca que el personaje, o sea, si el personaje ya lo sabe, es complicado meter la información sin que parezca que, oye, no es el personaje que está hablando, te estoy yo como autor contándote a ti como lector que te tienes que saber esto, porque es que si no, no te vas a enterar de la historia. ¿Sabéis lo que os estoy hablando, no? Esa cosa de decir, me estás metiendo mucha información, me la estás metiendo de una manera que no tiene sentido porque el personaje principal que vive en ese mundo ya lo sabe. Entonces, claro, obviamente tenemos que darle información al lector. Yo lo que haría sería pues ir dejándola un poquito separadita, sin meter demasiada info, toda junta. Y si hay algún personaje que no sabe de la existencia de esto, eso es un recurso que se usa muchísimo porque es que es como el más obvio, ¿no? Que es pues que nuestro protagonista le cuenta a ese personaje que no sabe de qué va la vaina, pues todas estas cosas que nosotros como escritores queremos contarle al lector, pero claro, no sabemos cómo sin pasarnos. Entonces, bueno, pues la cosa de este narrador, yo creo que los dos puntos que más hay que tener en cuenta y que son más conflictivos son estos dos. Si conocéis alguno más, por favor, déjamelo en comentarios. Yo creo que es como lo más destacado. No significa que no lo hagáis. O sea, yo os llevo contando todo este vídeo que me encantan las reflexiones y tal, pero sí que, como todo en esta vida, ¿no? La clave está en el equilibrio y la clave está en jugar, ¿no? Con esa línea invisible de me paso, no me paso, me paso, no me paso, ¿no? Va un poco así. Entonces, bueno, yo estos son consejos, obviamente, no está nada escrito en piedra y podéis jugar con las normas y con los consejos como queráis, porque al final, pues la escritura es eso, ¿no? Es jugar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, no olvides mirar la cajita de información y por favor, cuéntame en comentarios qué tipo de narrador prefieres. ¿Prefieres narrar en tercera persona? ¿Prefieres narrar en primera persona? No sé, ¿cuál es tu narrador fetiche? ¿Cuál es el que siempre, siempre, siempre que te sale solo una historia o un fragmento o algo para escribir se te ocurre? ¿Cuál es ese narrador que siempre usas? Que lo tienes como por defecto. Cuéntamelo en los comentarios porque me encanta cotillear, así que por favor dímelo. Y ya sabes, no olvides unirte a la Aquelarre. ¡Chao!